tiene una estrofa al final que dice, hay un lugar donde su gloria satisface el corazón. Y me pongo a pensar de que si usted ha caminado con el Señor, hay momentos donde como que no tiene necesidad de nada. No quiere, está completamente satisfecho. Y luego hay momentos donde no está satisfecho. Quiere algo más. Un mejor carro, mejor ropa, zapatos nuevos, quiere algo más. Pero nos dice el canto que hay un lugar donde no vamos a querer nada más. No vamos a buscar nada más. Nuestro corazón va a estar completamente saciado, satisfecho por toda la eternidad, porque el Señor satisfará nuestros corazones. Vamos a quedar satisfechos. Hermanos, tome un tiempo para saludar a su hermano, extiéndale la mano, déle la bienvenida y luego entramos en nuestro pasaje. Recuerden, es un saludo, no es qué pasó durante la semana. Eso lo podemos hablar después. Cómo pasaron el hielo, no se preocupe. Estamos en 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. Nos queda un mes y medio en 1 Corintios. Pero hoy estamos en 1 Corintios capítulo 15, versículo 12. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 12 nos dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado, primicias de los que durmieron es hecho. Amén. Oramos. Padre, gracias por la alabanza, gracias por la ofrenda, gracias por la lectura. Y ahora, Señor, queremos oír de ti. Queremos oír tu voz por medio de la predicación de tu palabra. Oramos que tu siervo hable tu palabra para que pueda edificar a tu pueblo. Oramos, Señor, que nuestros corazones estén prestos como tierra fértil, como buena tierra, para recibir la semilla de tu palabra y para que sea plantada y para que dé fruto en nuestras vidas.
Que nuestros oídos estén atentos, que nuestras mentes estén concentradas, Señor, en aquello que tú nos quieres decir. Y que tu Espíritu, Señor, nos ilumine para entender lo que nos quieres decir. Bendice a tu pueblo, habla a tu pueblo por medio de tu siervo para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pueden sentarse. Existe una ley que se le llama la ley de las consecuencias imprevistas o la ley de las consecuencias no intencionadas. Y la idea de esta ley es que en muchas ocasiones se toman acciones, decisiones, creencias, se establecen leyes con la intención de solucionar algo, pero que terminan teniendo efectos secundarios que no lo pensaron o que no los querían. Entonces esa es la ley de las consecuencias imprevistas o no deseadas. Se determina algo, se decide algo, se hace algo con la intención de solucionar algo, pero terminan saliendo otros resultados, otras consecuencias, otras cosas no deseadas. Algunos ejemplos que podemos ver de esto, se cuenta que en la India, en el país de India, habían muchas culebras, muchas cobras, y luego decidieron de dar una recompensa para todos aquellos que mataran a una culebra, a una cobra. Entonces encontraban las cobras, las mataban, traían la cobra muerta y les daban una recompensa. Lo que sucedió es que la gente, en vez de ir a matar culebras, así por buscarlas, las comenzaron a criar. Y entre las criaban, pues tenían más, las mataban e iban a dar recompensa. Y en vez de reducir las cobras, incrementaron, porque el pueblo se puso a criarlas para matarlas, para recibir su recompensa. Una consecuencia inesperada, no deseada. Se cuenta la historia que en el 2002 había un fotógrafo que quería fotografiar toda la costa de California por medio de avión, fotos aéreos de toda la costa de California. Y ustedes saben, en California hay muchas personas ricas y hay muchas personas que tienen sus casas, sus mansiones a la orilla de la costa, de la playa. Y acababa de comenzar este proyecto que tenía cuando recibió una carta de los abogados de una actriz demandándole a él que baje esas fotos, porque se dio cuenta que su casa salía en esas fotos. Y por lo tanto le mandó una carta demandándole, baja esas fotos, porque están invadiendo mi privacidad, no quiero esa atención. Él no les hizo caso. Y luego ellos le pusieron una demanda de 50 millones de dólares para que baje las fotos donde estaba su casa desde un avión, porque no quería la atención. Lo que sucedió es que antes de esa demanda solo habían descargado esa foto 4 veces, es todo. Pero ya después, con toda la atención que recibió por la demanda, fue descargado y fue visto cientos de miles de veces. Ella, queriendo evitar eso, por lo que hizo, terminó trayendo más atención a lo que ella estaba tratando de prevenir. La ley de las consecuencias imprevistas. Cuando lo traemos a la iglesia, esa idea, en ocasiones tomamos posturas teológicas que creemos algo o creemos aquello sin reflexionar en las consecuencias que lo que afirmo tendrá en otras áreas de la fe cristiana. No sé si me doy a entender. Por ejemplo, alguien puede decir, yo creo que Dios habla hoy de la misma manera que hablaba antes. Se oye bien, se oye espiritual, Dios sigue hablando. Pero lo que sucede es que hay personas que dicen eso y luego terminan diciendo que Dios aún está dando nueva revelación porque sigue hablando como hablaba antes. Entonces, puede tomar una postura teológica sin pensar
que eso va a afectar otras cosas en la fe cristiana. Algunos de ustedes han escuchado esta comparación que yo he hecho en el pasado, que me la enseñaron a mí un profesor. Dijo que la fe cristiana, la doctrina, la enseñanza cristiana es como una telaraña. En el sentido de que una telaraña la hace una araña para atrapar su comida, por así decirlo. Y cuando existe una telaraña, una mosca, un mosquito, algo es atrapado en esta área de la telaraña. Y si la culebra, iba a decir, si la araña está al otro lado de la telaraña, ¿cómo sabe que aquí está una mosca o un mosquito o algo? Pues comienza a moverse. Y cuando comienza a moverse, toda la telaraña es afectada también. La fe cristiana, lo que usted cree, cuando cree algo y afirma algo, toda la fe es afectada. Todo lo que usted cree de la fe es afectada. No hay nada que existe en aislamiento. Entonces, a veces podemos pensar que creemos en algo inofensivo o que no tiene muchas repercusiones, pero luego no se da cuenta que eso también involucra a otros aspectos de nuestra fe cristiana. ¿Qué tiene que ver con el pasaje hoy? En el pasaje de hoy tenemos esta situación. Una situación donde algunos estaban diciendo algunas cosas sin pensar bien qué significa lo que ellos estaban afirmando. Porque ellos, algunos entre ellos, estaban diciendo la resurrección no existe. Sin pensar cómo afecta eso la fe cristiana. Sin pensar qué significa eso para la fe cristiana. Y Pablo dedica este pasaje, esta porción, para tratar ese asunto. Algunos negando la resurrección, y Pablo como que se detiene y les dice, hey, espérense. Si están diciendo eso, entonces significa esto que afecta a toda la fe cristiana. Y el punto de lo que queremos ver hoy es que la resurrección de Cristo es necesaria para nuestra salvación y para nuestra esperanza futura. La resurrección de Cristo es necesaria para nuestra salvación y para nuestra esperanza futura. Pablo, en el versículo 12, encontramos el problema, el asunto de la resurrección negada. En el versículo 12 encontramos la resurrección negada, porque note lo que dice Pablo en el versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos. Ese pero está contrastando algo que ya venía diciendo. Y si hemos estado aquí o conocemos 1 Corintios 15, nos damos cuenta que Pablo desde el principio está recordándoles el evangelio que él predicaba. ¿Cuál era el evangelio que él predicaba? Lo encontramos en el versículo 3. En el versículo 3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y versículo 4, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Cristo murió, Cristo fue sepultado, Cristo resucitó. Eso lo recibí, dice Pablo, eso se los predico a ustedes, dice Pablo, y este Cristo resucitado apareció a muchos después de resucitar. Luego, por último, apareció al apóstol Pablo. Pablo se sentía indigno de que Dios había hecho esto con él, y él termina diciendo en el versículo 11, porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. ¿Qué es lo que predicaron? El evangelio de Cristo. ¿Qué contenía el evangelio de Cristo? Cristo murió, Cristo fue sepultado y Cristo resucitó de los muertos. Esa era la proclamación del apóstol Pablo y los otros apóstoles. No era importante quién predicaba, versículo 11, sea ellos o seamos nosotros, así predicamos. Lo importante es que se predica a Cristo. Y luego, cuando entra en el versículo 12, Pablo confronta el problema que existía en Corinto. Pero, si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos,
El mensaje que Pablo llevaba de ciudad en ciudad. El mensaje por el cual Pablo fue perseguido. El mensaje por el cual Pablo estaba dispuesto a dar la vida por proclamar al Cristo resucitado. Luego hace la pregunta: ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Pablo dice: nosotros predicamos a Cristo resucitado. Por todas partes proclamamos a Cristo resucitado. Pero si nosotros predicamos eso, ¿cómo hay algunos entre ustedes que dicen que la resurrección no existe? Que no hay resurrección de muertos. Hay algo interesante e importante de esta expresión de Pablo. Porque hay personas en el mundo que dicen que la resurrección no es real, no es verdad. Sí lo hay. Encontramos en Hechos 17, cuando Pablo estaba en Grecia, en el Areópago, comenzó a hablar de la resurrección. ¿Y qué hizo la gente cuando comenzó a hablar de la resurrección? Se burlaron de él. Ya no te vamos a ir de esto. Entonces hay gente en el mundo que no cree en la resurrección. Pero el problema no eran los de afuera. ¿Qué dice Pablo ahí? ¿Cómo dicen algunos? ¿Dónde estaban estos algunos? En la iglesia. En la iglesia. Eso es lo interesante. No está hablando de los de afuera. Si nosotros predicamos esto y este evangelio que ustedes oyeron y recibieron y proclamamos que Cristo resucitó del mundo, ¿cómo hay algunos entre ustedes? ¿Cómo hay algunos entre la iglesia que dicen que no hay resurrección de muertos? Eran los que estaban en la iglesia. Eran los que se reunían con los hermanos que estaban negando la resurrección de los muertos. Pero es importante notar, no están negando la resurrección de Cristo. Están negando la resurrección de los muertos. En general. Y por lo tanto, quizás no pensaron que esto afecta a la resurrección de Cristo. Simplemente estaban negando la resurrección de los muertos. ¿Cómo pueden haber entre ustedes algunos que dicen que no hay resurrección de muertos? Esto es sumamente importante, hermanos. Ahorita vamos a hablar de la resurrección. Pero es sumamente importante que dentro de la iglesia, dentro de los hermanos, haya unidad de fe. Haya unidad de lo que creemos. Es un objetivo de la iglesia, es un objetivo de la enseñanza de toda la iglesia, que todos los que somos del Señor creamos lo mismo. Que todos los que somos del Señor tengamos la misma fe en las cosas primarias o en las cosas importantes. Todos debemos tener la misma fe. Y cuando hablo de las cosas primarias, no estamos hablando de qué clase de música tocamos en la iglesia, qué clase de instrumentos vamos a tocar. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de aquellas cosas que son fundamentales para la fe cristiana. Noten lo que dice Efesios. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con cuál fin? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el fin? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y note la primera frase del versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el fin? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Hermanos,
si somos del Señor, tenemos que tener la misma fe. Tenemos que tener la misma doctrina. Tenemos que sostener lo fundamental de la fe cristiana. La resurrección es indispensable para la fe cristiana. La Biblia como la palabra de Dios es indispensable para la fe cristiana. La triunidad de Dios es indispensable para la fe cristiana. Cristo como el único Salvador del mundo es indispensable para la fe cristiana. Cristo resucitado de los muertos es indispensable para la fe cristiana. Debe de haber unidad de fe. Y por eso Pablo se sorprende. ¿Cómo hay algunos entre ustedes, en medio de los hermanos, que están creyendo otra cosa? Pero notamos también que Pablo no los condena, Pablo los corrige. Porque está a punto de corregir la mala fe que ellos tenían. Hay cosas indispensables de la fe, hermanos, que debemos estar de acuerdo. Y Pablo les dice a ellos, nosotros predicamos que Cristo ha resucitado. Y si eso es así, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección? Y luego Pablo prosigue de los versículos 13 al 19 a hablar de la resurrección y sus consecuencias. Y Pablo primero da una gran consecuencia de esta afirmación, de la cual deriva 6 consecuencias. En otras palabras, ustedes dicen, algunos entre ustedes dicen, no hay resurrección de muertos. Y Pablo les presenta la primer gran consecuencia. Versículo 13. Porque si no hay resurrección de muertos, entonces ¿qué pasa? Entonces Cristo no resucitó. Pero ustedes están negando la resurrección de los muertos. Y la consecuencia, el resultado de esa creencia, pues si eso es verdad, entonces Cristo no resucitó. Si eso es verdad, si eso es lo que están creyendo, están eliminando el fundamento de nuestra salvación, porque somos salvos, hermanos, no solamente porque Cristo murió, sino porque Él murió y resucitó de los muertos. Y en esa resurrección de Cristo se confirma que Él es el Salvador del mundo. Si Él no resucita, ahorita vamos a ver las consecuencias, hay un gran problema. Entonces Pablo les dice a ellos, entonces, ustedes están diciendo que no hay resurrección de muertos, pero si eso es verdad, entonces Cristo no resucitó. Y luego prosigue a dar 6 consecuencias, que si eso es verdad, si Cristo no resucita, note las consecuencias, versículo 13 otra vez, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, número 1, vana es nuestra predicación. Vana es nuestra predicación. Otra versión dice, toda nuestra predicación es inútil si Cristo no ha resucitado. Toda nuestra predicación de nada sirve si Cristo no ha resucitado. Nuestra predicación no tiene valor. Nuestra predicación no tiene fundamento. Nuestra predicación no tiene validez. ¿Por qué predicamos si Cristo no ha resucitado? Estamos gastando el tiempo si Cristo no ha resucitado. Entonces, primero, si Cristo no ha resucitado, lo que estamos haciendo, dice Pablo, es vano, es hueco, no tiene peso, no tiene sentido, no tiene valor. Y note que en el versículo 14, Pablo dice, vana es entonces nuestra predicación, específicamente está hablando de los apóstoles. Pero luego dice, vana es también vuestra fe. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que vana es vuestra fe? ¿Qué significa la palabra vuestra? No la usamos aquí, pero ¿qué significa la palabra vuestra? La de ustedes. Pablo les está diciendo, ok, ustedes dicen, no hay resurrección de muertos, pero ¿han pensado qué significa eso? Si eso es verdad, significa que Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces lo que estamos proclamando, predicando, de nada sirve.
Y no solamente lo que estamos predicando de nada sirve, sino que lo que ustedes han creído de nada sirve. La fe de ustedes es inútil. Lo que creen de nada les sirve. Lo que creen no tiene valor, no tiene fundamento, no tiene validez. No es creer por creer, es una fe vacía. Porque ¿de qué sirve creer en algo que no es verdad? La fe del cristiano es que Cristo murió y resucitó por nuestros pecados. Pero si Él no ha resucitado, esa fe es inútil. Puede ser sincera, pero estamos sinceramente equivocados. Es una fe inútil, porque no tiene validez si Cristo no ha resucitado. Hay muchos que tienen fe en algo, pero si ese objeto de esa fe no es viva, no es real, es inútil. Entonces Pablo les dice, ¿están seguros lo que creen? Porque si es verdad lo que ustedes creen, entonces lo que creen es inútil. No tiene validez, no tiene peso, no tiene fundamento, no tiene valor. Entonces, ustedes dicen, ¿no hay resurrección de muertos? Ok, entonces eso significa que Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe. Vano es que se levantaron hoy en la mañana a aguantar frío y venir a la iglesia. ¿De qué sirve? Vano es guardarse para el Señor si estamos en una fe que no tiene poder. Una fe que es inútil. Vana es servir al Señor, servir a otros, porque mi fe no tiene poder. Porque está basada en una mentira si Cristo no ha resucitado. Es inútil. No tiene validez, no tiene peso. Entonces, vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe. Versículo 15, y somos hallados falsos testigos de Dios. Piensen en eso. Somos hallados falsos testigos de Dios. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa somos hallados falsos testigos de Dios? No es tanto que es mentira lo que hemos predicado, sino que Pablo dice, somos hallados falsos testigos de Dios. Porque ¿cuál es la proclamación? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Siga leyendo, dice, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. ¿Qué está diciendo ahí? Estamos mintiendo nosotros de Dios. Porque estamos diciendo nosotros que Dios levantó a Cristo de los muertos. Pero si no hay resurrección de muertos, Dios no levantó a Cristo de los muertos. Y yo estoy diciendo que Dios lo hizo. Me hallo un falso testigo de Dios. ¿Sabe usted lo que hace Dios con aquellos que son falsos testigos de Él? Note conmigo lo que dice Jeremías. Ve conmigo Jeremías. Jeremías 23. Jeremías 23. Jeremías 23. Es un pasaje largo donde Dios denuncia a los falsos profetas, pero vamos a leer desde el versículo 30. 30, 31 y 32. Note lo que dice. Por tanto, Jeremías 23, 30. Por tanto, he aquí, yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. Dice Jehová, he aquí, yo estoy contra, versículo 31, los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho.
He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisoncas, y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. ¿Qué dice Dios con aquellos que dicen, Dios dijo esto? Yo no los mandé, yo no les di mi palabra. Yo estoy contra ellos. Yo estoy en contra de los falsos profetas que dicen que yo los envié y yo no los he enviado. Que hablan falsedad a mi pueblo. Que endulzan las palabras y dicen Dios lo ha dicho. Que yo no los envié, yo no los mandé. Donde traen una palabra que no hay provecho para su pueblo, dice Jehová. Yo no los mandé. Están mintiendo acerca de mí. Yo estoy en contra de ellos. Y ahora Pablo dice, si Cristo no ha resucitado, Dios está en contra de nosotros. Porque estamos mintiendo acerca de Dios. Porque estamos diciendo que Dios resucitó a Cristo de los muertos, pero si no hay resurrección de muertos, Cristo no resucitó y estamos mintiendo que Dios hizo algo que realmente no hizo. Hermanos, eso es sumamente importante en el tiempo de hoy. Porque se oye un lenguaje fácil de decir, Dios me dijo que diga esto. Dios me dijo aquello, Dios me dijo aquello. Ese lenguaje es muy peligroso. Porque si Dios no ha hablado, somos falsos testigos de Dios. Y Dios está en contra de todos aquellos que dicen que Dios dijo algo cuando en realidad Dios no lo ha dicho. Existen muchos en el día de hoy que por llenar los lugares y tener seguidores, Dios me dijo que te diga una bendición para ti. Dios me dijo que tu negocio va a fortalecer. Dios me dijo que hay boda para... Dios anda hablando con muchas personas. Pero Pablo dice, no. Si Dios no me dijo, estamos mintiendo acerca de Dios. Y si estamos mintiendo acerca de Dios, Dios está en contra de aquellos que dicen que Dios los envió cuando Dios no los ha enviado. Que dicen que esta palabra de Dios cuando Dios no ha dicho eso. Entonces Pablo, volviendo a su argumento, dice, somos hallados falsos. Si no hay resurrección de muertos, Cristo no resucita, y una de las consecuencias es que nosotros somos hallados falsos testigos de Dios, porque estamos diciendo que Dios resucitó a Cristo cuando en realidad no hay resurrección de muertos. Luego, vuelve a repetir su argumento, volviendo al versículo 15 del capítulo 15 de 1 Corintios, somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Versículo 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Otra vez, vuestra fe es falsa, no tiene valor, no tiene provecho, es inútil. Y note la otra consecuencia. Y si Cristo no resucitó, versículo 17, vuestra fe es vana. Y la última frase del versículo 17, aún estáis en vuestros pecados. ¿Qué significa eso? Aún estáis en vuestros pecados. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio? Que Pablo mismo nos ha dicho ahorita en el versículo 3 de Corintios. ¿Cuál es el mensaje esencial del Evangelio? Cristo murió. ¿Por qué murió Cristo? ¿Qué dice el versículo 3? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. La predicación del Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Cómo sabemos que Cristo murió por nuestros pecados? ¿Cómo sabemos que la muerte de Cristo fue vicaria, fue eficaz, fue aceptada, fue victoriosa? ¿Cómo sabemos que la muerte de Cristo fue todas esas cosas? Por su resurrección. Por su resurrección. Porque no han habido otras personas en la historia del mundo que han dicho ciertas cosas, que son de Cristo, que son el Salvador, que van a hacer esto, que van a hacer aquello.
¿Y qué pasa con ellos? Se mueren. Se mueren. Porque todos mueren. Pero Cristo hizo declaraciones que Él iba a morir y que Él iba a resucitar. Y Él murió por nuestros pecados. Entregó su vida por el pecador. Tomó el lugar del pecador. Sufrió el justo castigo de Dios en la cruz por nuestros pecados. Y murió, entregó su espíritu, murió, fue sepultado. 3 días más tarde resucitó de los muertos. Esa resurrección de los muertos confirma que su muerte por el pecado fue aceptada. Confirma que su muerte por el pecado fue eficaz, fue suficiente. Se levantó de los muertos. Pero si no se levanta de los muertos, ¿qué pasa? No hay perdón de pecados. Porque la resurrección de Cristo es la confirmación de que su sacrificio fue aceptado. Dios, hemos cantado hoy, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Le dio un nombre que es sobre todo nombres, pero si no resucita, esa muerte por nuestros pecados no tiene valor, no tiene validez, no tiene poder, porque la resurrección verifica que Cristo es el Hijo de Dios, que Él es quien dijo ser, y por lo tanto, si no resucita, no hay muerte eficaz por nuestros pecados. Y si no hay muerte eficaz por nuestros pecados, ¿qué pasa con nuestros pecados? Todavía los tenemos. Por eso dice Pablo, versículo 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Si Cristo no resucita, su muerte no es eficaz. Nuestros pecados no han sido pagados, por así decirlo, y por lo tanto, aún estamos en nuestros pecados. Por lo tanto, aún tenemos el mismo problema. ¿Cuál es el gran problema del hombre con Dios? El pecado. El gran problema del hombre con Dios es el pecado, la desobediencia, el quebrantamiento de su ley, enemigos, rebeldes, alejados de Dios. Ese es el gran problema del hombre con Dios, el pecado que habita dentro de nosotros, el pecado que nosotros no lo podemos quitar, no lo podemos limpiar, no lo podemos alejar, que habita dentro de nosotros. Y por eso Cristo tuvo que venir a la tierra y vivir la vida que no podíamos vivir y morir la muerte que merecíamos morir para recibir el castigo que nosotros mereceríamos recibir, para que luego todo aquel que en Él cree reciba el perdón de sus pecados. Pero si eso no sucede, aún tenemos el mismo problema. Aún tenemos la misma condenación. Aún estamos en condenación y aún somos enemigos de Dios si Cristo no ha resucitado. Note lo que dice Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Romanos, después de 1 Corintios, antes de 1 Corintios está Romanos. Romanos capítulo 4, versículo 24. Romanos 4, 24. Sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Versículo 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones ¿y qué? Resucitado para nuestra justificación. ¿Qué significa la palabra justificación? El juez declara inocente al culpable. Si Cristo no resucita, Dios no puede declarar inocente al culpable. Él fue resucitado para nuestra justificación. Y el punto de Pablo es, si eso no es verdad, todavía tenemos el problema del pecado. Y no tenemos esperanza. Y seremos condenados a una condenación eterna, separado de Dios en sufrimiento, si Cristo no ha resucitado. Y eso es consecuencia, porque ustedes están creyendo, les dice, que no hay resurrección de muertos. Entonces, nuestra predicación es vana, de nada sirve. Nuestra fe es vana,
de nada sirve. Somos hallados falsos testigos de Dios. Aún estamos en nuestros pecados si Cristo no ha resucitado. Versículo 18. La quinta consecuencia si Cristo no resucita. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. ¿Qué significa eso? Que hay algunos que ya murieron creyendo en esto. Y si todo esto es verdad, o si no es verdad, si lo que ustedes creen es verdad, que no hay resurrección de muertos, y todo esto es verdad, entonces los que murieron creyendo en esto no fueron salvos. No tienen vida eterna, sino que perecieron, se perdieron, se condenaron, no tienen vida eterna. Entonces, Pablo toma lo que ellos creen y lo va descifrando, dándoles a entender las consecuencias de esa creencia. Si no hay resurrección de muertos, Cristo no ha resucitado, nuestra predicación es vana, nuestra fe es vana, somos mentirosos acerca de Dios, estamos en nuestros pecados, y los que mueren creyendo eso, perecieron. ¿No tienen familiares ustedes que murieron en el Señor? Y nosotros estamos confiando que tienen vida eterna. ¿No tenemos amigos que han muerto en el Señor y estamos confiando que tienen vida eterna? Pero si no hay resurrección de muertos, entonces no importa qué tan sincera era su fe, perecieron porque tienen el mismo problema del pecado. Y como tienen el mismo problema del pecado, no tienen vida eterna, perecieron, fueron condenados. Y luego la sexta consecuencia que nos dice Pablo, versículo 18, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y versículo 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Si la fe que tenemos en Cristo solo es para esta vida y nosotros estamos esperando algo después de esta vida que no existe, que no hay, que no es verdad, dice que somos los más dignos de conmiseración. ¿Qué significa la palabra conmiseración? Lástima. Somos los más miserables. Somos los que dan más lástima, dice Pablo. Sí, lo vamos a leer. Si solo en esta vida, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, porque no hay nada después de la muerte, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Otra versión dice, si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Otra versión dice, y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Somos los más dignos de lástima si Cristo no ha resucitado. Porque tenemos una esperanza más allá que no existe. Y nuestra esperanza solo está aquí y morimos y no existe esa esperanza después de la muerte. Somos los más dignos de lástima, somos los más miserables de este mundo. Porque vivimos de tal forma, porque tenemos la esperanza de la vida eterna. Vivimos apartados del pecado, de la maldad, del mundo. Nos abstenemos de cosas que otros hacen, porque tenemos la esperanza de la vida eterna, de la resurrección de los muertos, de estar con Cristo después de la muerte. Tenemos esa esperanza, pero si eso no es real, ¿por qué nos estamos apartando del mundo? Otros están disfrutando la vida, otros están viviendo de la manera que quieran y de todos modos no hay nada más allá, no hay esperanza más allá. Somos los más dignos de lástima en esta vida. Un escritor dice, los no creyentes ante la muerte tienen el consuelo de dar rienda suelta a sus pasiones y apetitos mientras viven. Comamos, bebamos, porque mañana moriremos. Pero el cristiano no vive de esa manera. Porque tenemos una esperanza más allá de la muerte. Pero si eso no es verdad, ¿para qué nos estamos guardando? ¿Para qué nos estamos apartando? ¿Para qué luchamos contra la tentación?
Estamos gastando el tiempo. De nada sirve nuestra fe, nuestra predicación, nuestra santidad, nuestro apartado. De nada sirve. Somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Estaba escuchando este fin de semana un testimonio de un pastor que sufrió, no pude captar el lapso de tiempo, pero sufrió muerte tras muerte, tras muerte, tras muerte en su familia, que lo conmovió a él. Dice que primero murió su padrastro, luego murió su madre en tiempo cortito, luego murió un nieto de él de 5 días, que estaba saludable en el hospital, y le hicieron una inyección y cometieron un error y no estaba limpia la aguja y lo inyectaron con bacteria al bebé y murió en el hospital. Era error del hospital, de 6 días. Su padrastro, su mamá, su nieto de 6 días. Luego, pocos días más tarde, a su esposa le diagnosticaron cáncer terminal y terminó muriendo. Luego murió su tía, que se crió con ella, que era más como una madre. Luego murió un suegro de su hija. Entonces, muerte tras tragedia en la vida de él. Y en medio de todo eso, él era pastor. Él les tenía que testificar a los que lo rodeaban la realidad de esta vida y la realidad de la vida por venir. La realidad de esta vida y la realidad de la vida por venir. Y luego en su testimonio estaba diciendo que después que su esposa falleció, habían estado casados por décadas. Después que su esposa falleció, dice él que habían noches cuando él simplemente por la costumbre extendía su brazo en la cama para ver si estaba ahí. Y no estaba. Y no estaba. Y lo que se me vino a la mente de todo eso es que él hablaba que lo que sostenía su vida era el Señor en esos momentos, y la esperanza de después de la muerte de Cristo, de la resurrección, eso es lo que lo sostenía en esos momentos. Pero si nada de eso es verdad, él es el más digno de lástima de todos, porque está esperando en algo que no es verdad. Entonces, estimados hermanos, la resurrección de los muertos, que es difícil para nosotros captar a veces, y no depende de que nosotros lo imaginemos, depende del poder de Dios para levantar a los muertos, no de nosotros. La resurrección de los muertos es de tan vital importancia para que nosotros podamos sostener la realidad de que Cristo ha resucitado. Y Pablo les dice a ellos, no saben lo que están diciendo. Porque si lo que están diciendo es verdad, Cristo no resucita, vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe, somos falsos testigos de Cristo, vana es lo que nosotros creemos, estamos en nuestros pecados, los que mueren creyendo esto perecen y somos los más dignos de miseria y de lástima en esta vida, si Cristo no ha resucitado. Pero Pedro no termina ahí, porque después de dar este flujo de pensamiento de cimas, lógicamente, ¿qué significa que la resurrección de muertos no existe? En el versículo 20 contrasta todo lo que venía diciendo. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Ustedes dicen que no hay resurrección de muertos. Y si eso es verdad, Cristo no resucitó, y da la lista de las consecuencias, de los resultados, que si Cristo no resucita, pero termina en el versículo 20, cambia la moneda y dice, más ahora, al contrario de todo eso, Cristo ha resucitado de los muertos. Cristo se ha levantado de la tumba. No es que Él se desmayó y aparentaba estar muerto, es que Él murió en la cruz. No es que simplemente aparentó estar muerto, no es que resucitó espiritualmente, pero nadie lo vio. No, Él murió y Él resucitó de los muertos. Los que entre ustedes dicen que no hay resurrección de muertos, están equivocados, dice Pablo. Están equivocados porque Cristo ha resucitado. Y porque Cristo ha resucitado, todo lo que venía diciendo es verdad. Entonces, lo que él dijo, bueno, si Cristo ha resucitado, no es en vano nuestra predicación.
Si Cristo ha resucitado, no es en vana nuestra predicación. No estamos gastando el tiempo cuando le decimos a otros que Cristo ha resucitado. Cuando usted le dice a otros que Cristo ha resucitado, no está gastando el tiempo, no es vana esa predicación. No es vana nuestra fe. Nuestra fe es real. El que en Él cree, dice la Biblia, no será avergonzado. La fe es real porque Cristo ha resucitado. Tenga la confianza, hermano, hermana. Cristo ha resucitado y por lo tanto su fe en Él no es en vano. No será avergonzado en aquel día porque ha creído en aquel que murió y que resucitó de los muertos. Nuestra predicación no es vana. Nuestra fe no es vana. No estamos en nuestros pecados. Hemos sido librados de la condenación del pecado por medio de la fe en Cristo. Hemos sido perdonados y reconciliados con Dios. Hay esperanza para todo aquel que está lejos de Dios de poder acercarse a Dios por medio de Jesucristo y recibir el perdón de pecados, la vida nueva y ser reconciliados con Dios. Hay esperanza porque Cristo ha resucitado. No estamos en nuestros pecados. No perecemos cuando no hemos morido. No perecemos los que mueren en Cristo. Su tía, su madre, su padre, su hermano, quien sea que murió creyendo esto, no ha perecido. Tiene vida eterna. Está con el Señor. Está en gloria con Él. Porque ha creído en aquel que se levantó de los muertos. No perecieron. No somos los más dignos de lástima en este mundo. No somos los más dignos de miseria en este mundo. Se pueden burlar. Pueden decir que los que creen en la resurrección de los muertos no quiero usar una palabra ofensiva, son insensatos, no piensan bien, no son bien sofisticados, no han sido educados, no han ido a la universidad, son gente sin letras. No importa. Él dijo, el que en Él cree no será avergonzado. El que en Él cree no será avergonzado. Y si usted ha creído en Él, no será avergonzado. Aunque en esta vida se burlen, no seremos avergonzados. No somos los más dignos de lástima en esta vida porque hemos creído en aquel que murió y resucitó de los muertos. Su familia se puede burlar de usted. Para las hermanas que quizás no vienen con sus esposos quizás se pueden burlar de usted. Sus hijos se pueden burlar de usted. Pero el Señor no se burla de usted. El Señor no se burla de usted. El Señor se agrada, se alegra. Pedro nos dice que es por la resurrección de Cristo que nosotros tenemos una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Es la esperanza que tenemos porque Cristo ha resucitado. Y porque Él ha resucitado termina en el versículo 20 diciendo, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Y recuerda lo que hemos dicho, la resurrección de Cristo es necesaria para nuestra salvación, el perdón de los pecados y para la esperanza futura. Porque note cómo termina el versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. ¿Qué significa eso? Primicias de los que durmieron es hecho. Primero, podemos ver qué significa la palabra primicias. Ahora, en el tiempo de hoy, en el Antiguo Testamento se enseñaba sobre las primicias o los primeros frutos. Que cuando era el tiempo de la cosecha y los primeros frutos que salían de la cosecha, era lo que el pueblo le ofrecía a Dios en reconocimiento de que Dios ha sido fiel por haber provisto frutos en el tiempo requerido. Eran las ofrendas de las primicias. La primera cosecha de la temporada se la traían al Señor por la fidelidad de Él y por la expectativa de la cosecha futura. Esa es la idea, por la expectativa de la cosecha futura. Ahora, hay muchas iglesias que usan las primicias como excusa para recolectar dinero en enero porque es las primicias del año y las finanzas. No estamos hablando de eso.
Estamos hablando de eso. Irónicamente, los hermanos o las iglesias que tienen eso no creen en las primicias de los primogénitos, porque también los primeros que nacían de la casa se daban al Señor, pero esa es otra cosa. Las primicias hablaba de lo primero y la expectativa de la cosecha futura. Cuando dice aquí que Cristo es primicias de los que durmieron, es hecho. ¿De qué está hablando cuando habla de durmieron? Los que mueren en Cristo, los que mueren creyendo. Entonces, Cristo al resucitar de los muertos es primicias, es la primer cosecha de una gran cosecha de aquellos que murieron creyendo en Cristo. En otras palabras, Él es el primero de esta clase de resurrección. Él es el primero de esta clase de resurrección. Un escritor dice, o un diccionario dice, el primero que resucitó de entre los muertos como promesa de una cosecha completa, la resurrección de todos los santos, la esperanza futura. Entonces, hay otros que resucitaron en la Biblia. Jesús no fue el único que resucitó en la Biblia. Hay otros que resucitaron en la Biblia. Lázaro resucitó de los muertos. La hija de Jairo fue resucitada de los muertos. El joven de Naín fue resucitado de los muertos. Y hubieron otros casos en el Antiguo Testamento de personas que resucitaron de los muertos. Pero ¿qué pasó con ellos? Volvieron a morir. Tuvieron que morir 2 veces. Volvieron a morir. Pero la idea que está dando aquí es que, esta es una nueva clase de resurrección. Él es el primero de los que resucitan y no vuelven a morir. Es primicia de los que durmieron, es hecho. Entonces la esperanza es que ahora Cristo ha resucitado. Él es el primero de una gran cosecha de aquellos que van a resucitar y no van a volver a ver muerte. Gloria al Señor por este Cristo. El libro de Hechos, note la proclamación del apóstol Pablo en el libro de los Hechos, Hechos capítulo 26. Hechos 26, 23. Dice que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. ¿Fue el primero que resucitó a los muertos en la Biblia? No, pero es el primero de esta clase de resurrección, de los que no van a volver a ver muerte. Cuando regresemos a 1 Corintios capítulo 15, lo veremos en la próxima semana, pero note lo que dice el versículo 23. Bueno, 22 dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, Él es las primicias, es el primero. Luego, los que son de Cristo en su venida. La idea que está dando, la esperanza futura, es que Cristo es el primero de los que resucitan para no volver a morir. Y todos los que creen en Él van a resucitar para no volver a morir. Gloria a Dios por este Cristo que ha resucitado y que ahora nos da esa esperanza futura a todos aquellos que hemos creído en Él. Mas ahora Cristo ha resucitado. Primicias de los que durmieron es hecho. Hermanos, lo que creemos tiene consecuencias. Lo que afirmamos tiene consecuencias. El problema de ellos, habían algunos entre ellos que no creían en la resurrección de los muertos. Y Pablo les detalla el problema de esa creencia y termina diciendo, están equivocados. Cristo ha resucitado. Y como Cristo ha resucitado, Él es el primero de esta clase de resurrección. Entonces, esa creencia de que no hay resurrección de muertos está equivocada. Cristo resucitó y otros van a resucitar después para nunca más volver a ver la muerte. La resurrección de Cristo es necesaria para nuestra salvación. Si no resucita, no hay perdón de pecados. No hay justificación. Y es necesaria para nuestra esperanza futura. Hermanos, van a decir que estamos
nos faltan algunos tornillos, no se traduce bien la frase en español, nos faltan algunas cosas en la cabeza por creer en la resurrección. Pero tenga esperanza que el que en Él cree no será avergonzado. El que en Él cree no será avergonzado. Y hemos cantado hoy de la ciudad de Dios, lo volveremos a cantar. Hemos cantado hoy al Cristo regresar, la muerte se va a acabar. Hemos cantado de esa esperanza futura que tenemos, pero ¿por qué la tenemos? Porque Cristo ha resucitado. Y porque Él ha resucitado, nosotros tenemos esperanza. Y Él mismo dijo, porque yo vivo, ustedes también van a vivir. La resurrección de Cristo es necesaria para nuestra salvación y para nuestra esperanza futura. Nos ponemos de pie, oramos al Señor. Padre, gracias te damos por la bendición que nos das de estar en este lugar. Gracias por el recordatorio de la resurrección de Cristo. Gracias que nos recuerdas, Señor, que nuestra predicación no es vana, que nuestra fe no es vana, que lo que estamos haciendo no es vano, que los que mueren confiando no es en vano, que somos los más dignos de miseria en esta vida. Gracias, Señor, porque nos recuerdas que aunque los que nos rodean se puedan burlar, se puedan reír, nos puedan criticar, se puedan hacer chistes de nosotros, pero nos recuerdas que el que en ti cree no es avergonzado. Gracias por esa esperanza, Padre, y oramos por aquellos entre nosotros que aunque es verdad que Cristo ha resucitado, pero no han creído, que aún siguen en sus pecados, porque no han creído en aquel que resucitó de los muertos. Oramos que tú les concedas arrepentimiento y fe para que reciban el perdón de pecados y sean librados de la condenación del pecado y que puedan ser transformados y que tengan la esperanza de que un día también se levantarán para no ver muerte. Gracias por nuestra iglesia, gracias por tu palabra, que seas tú, Señor, obrando esta palabra en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén.